vamos a hablar qué es un tejido. Un tejido es la unión de varias células que tienen una misma estructura, un mismo origen y cumplen una misma función. ¿Ya? La histología es la parte de la biología que estudia a los tejidos, que viene de histos, que significa tejido, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, la histología es aquella parte de la biología que va a estudiar a los tejidos, ¿sí? Hay muchos tejidos en nuestro organismo, sin embargo, son 4 los principales que vamos a tratar en esta oportunidad, que son el epitelio, que corresponde, apaguen sus micrófonos, por favor, que corresponde al tejido de la piel. El conectivo, que es todos los tejidos que comunican o conectan determinados órganos. El muscular, que son los músculos, y el nervioso, que son todo lo que es el sistema nervioso o la parte de cerebro. El tejido epitelial. El tejido epitelial es aquel que va a ir a conformar lo que es la piel, ¿sí? La piel. Por eso también se llama de revestimiento o glandular. ¿Por qué? Porque el de revestimiento, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ya? Va a cubrir o va a revestir o va a tapar a determinados órganos. En este caso, a todo nuestro organismo lo cubre la piel. Donde vayamos a tocar en cualquier lugar de nuestro cuerpo tenemos piel. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos de los pies o de las manos. Eso es tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Este tejido epitelial, este tejido epitelial puede ser de revestimiento glandular. Cuando es de revestimiento puede ser cilíndrico, ¿ya? En forma de esfera, cúbico o plano, en forma de dado, y actúa como un protector de las estructuras que va a recubrir. El glandular está en algunas glándulas que nosotros poseemos. Por ejemplo, acá tenemos el epitelial plano, este es plano. El epitelial cúbico, ¿ya? El epitelial cilíndrico, este es el glandular caliciforme, que tiene estas estructuras paralelas que son llamadas cálices, por eso se llama caliciforme. Y el glandular tubular, si se fijan acá, hay unas pequeñas esferitas que son túbulos, ¿ya? Todo eso es el tejido epitelial. Bien. El tejido conectivo. El tejido conectivo es aquel que se encarga de unir o conectar ciertas estructuras. Por eso se llama conectivo, ¿ya? Vamos a tener el conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso y el óseo, además del sanguíneo. El conjuntivo es aquel que está formado por células fibrosas llamadas fibrocitos, que se encargan de sintetizar ¿ya? Fibras como el colágeno, por ejemplo. ¿Ya? El colágeno hace que nuestra piel sea elástica. Cuando la piel no es elástica, comienza a volverse fibrosa, dura. Entonces hay algunas personas que utilizan el colágeno, ¿ya? El colágeno para hacer que la piel sea más elástica, sea más húmeda, no sea tan seca. Precisamente por esto es que hay algunas cremas, han debido escuchar ustedes, que vienen con colágeno, por ejemplo, el colágeno hidrolizado, ¿sí? Este colágeno hidrolizado hace de que la piel sea más elástica y sea más suavita, ¿ya? Especialmente las señoritas o las mujeres utilizan estas cremas con colágeno, ¿para qué? Para que su piel sea más suavita, sea más delicadita, ¿no? Bien, el tejido adiposo, que también es tejido que está en la grasa, por eso se llama adiposo, adiposo viene de grasa, está compuesto por unas células llamadas adipocitos, ¿ya? Y este tejido se encuentra entre órganos, por ejemplo, rodeando al corazón, rodeando al riñón, rodeando los pulmones, ¿ya? Este tejido adiposo actúa como un amortiguador o una protección de estos órganos. Se han de fijar que, por ejemplo, cuando van al mercado a comprar ciertos productos como riñón, corazón, hígado, esas cosas, en la parte externa o en la parte superficial es amarillo o blanco. Eso es tejido adiposo, es decir, es grasa, ¿ya? Bien, el tejido cartilaginoso, que es el que va a conformar lo que son los cartílagos, ¿ya? Es una estructura dura, pero elástica. ¿La encontramos dónde? En el tendón, por ejemplo, el tendón de los músculos, en la parte terminal de los músculos, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este tejido cartilaginoso? En las articulaciones.
En la oreja, por ejemplo, la oreja es un cartílago, es decir, la partecita del pabellón de la oreja, eso es un cartílago. La nariz, la parte de adelante de la nariz, que se llama ala de la nariz, ¿ya? Eso también es cartílago. La tráquea, los discos intervertebrales, todo eso es cartílago, ¿ya? Y el tejido óseo, que son los huesos, que a la larga van a ser los huesos, ¿ya? Bien. Este tejido óseo está formado por unas células llamadas osteocitos. Estos osteocitos hacen que al juntarse se conforme un tejido óseo, ¿ya? El tejido óseo puede ser compacto o puede ser esponjoso. Entonces, de acuerdo a eso, va a haber huesos con mayor cantidad de tejido esponjoso o tejido compacto. Bien. La imagen que vemos acá, por ejemplo, esta de acá es tejido óseo compacto. ¿Se fijan? Es como una sola unidad, ¿no? En cambio, este tejido que es esponjoso tiene la forma de una esponja, como la esponja de baño, por ejemplo, que tiene unas cavidades. Este es el tejido cartilaginoso elástico. Este es el tejido adiposo. Todo lo que ven en blanco es grasa. Y es el tejido conjuntivo laxo, ¿ya? Este es el tejido de sangre humana. Lo que ven más oscurito son glóbulos rojos. Lo demás son glóbulos blancos y lo que está como un líquido ahí donde están nadando los glóbulos, ese es el plasma sanguíneo, ¿ya? Ese es el plasma sanguíneo. La sangre también es un tipo de tejido. Bien, vamos ahora al tejido muscular. El tejido muscular está conformado por unas células alargadas llamadas fibras musculares. Acá vemos las fibras musculares, ¿ya? Que forman a los músculos y son responsables del movimiento. Acá tenemos unas fibras de músculo esquelético. Así son las fibras de los músculos que se adhieren al miembro superior o al miembro inferior, es decir, al brazo, a la pierna, al músculo, ¿sí? En cambio, estas fibras musculares son más de órganos como los intestinos, por ejemplo, ¿sí? Como el corazón. Entonces, es muy diferente. Ese tejido muscular va a dar origen a 3 tipos de fibras musculares: las fibras esqueléticas, las fibras lisas y las fibras cardíacas. Las fibras esqueléticas conforman todo lo que son los músculos voluntarios. Las fibras lisas van a dar lugar a lo que son los músculos involuntarios, ¿ya? Y una combinación de ambos da origen a lo que es el músculo cardíaco. Bien, el tejido nervioso, que está formado por las neuronas, que son las células nerviosas. Al unirse estas células nerviosas forman redes neuronales llamadas tejidos nerviosos, ¿ya? Que pueden ser tejido nervioso, que pueden ser ganglios nerviosos o que pueden ser neuroglías, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, neuronas de la médula espinal y esta es una fibra nerviosa, ¿sí? Es como una especie de cordoncito que se va a unir con otros y va a ir formando una especie de redes. Prácticamente son redes de fibras nerviosas que forman lo que son el tejido nervioso. Este tejido nervioso se comunica y se conjunciona para llevar a cabo lo que es la comunicación nerviosa, ¿ya? Ahora, vamos a ver esta otra diapositiva en la cual vemos lo siguiente. Bien, a ver. Histología viene de histos, que es tejido, y logos el estudio. Ya sabemos que es el estudio de los tejidos. ¿Ya? También es llamada la histología anatomía microscópica. ¿Por qué? Porque vemos lo que no podemos ver a simple vista, ¿sí? ¿Cuál es la anatomía macroscópica? Es la anatomía o la osteología. Podemos ver un hueso a simple vista, un músculo a simple vista. Lo que no podemos ver es un tejido, por eso se llama anatomía microscópica, ¿ya? Anatomía microscópica. Bien, el tejido, y hemos dicho, los principales son el epitelial, el conectivo conjuntivo, el muscular y el nervioso, y un tejido es la unión de células de la misma función, del mismo origen, del mismo tipo, de la misma especie, que se unen formando un tejido. Este tejido va a poder ser un tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso, que son los 4 principales. Sin embargo, hay otros tejidos también que existen, ¿ya? Bien, vamos a hablar del tejido vegetal, o las plantas. Tenemos un tejido meristemático, un conductor, un dérmico y los fundamentales.
¿Cuál es el meristemático? Es el que ayuda al crecimiento de la planta, como por ejemplo la semilla, en longitud y en grosor de la planta, ¿sí? Este tejido meristemático, entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las semillas, lo vamos a encontrar en los tallos y en las hojas. Mientras más gruesa sea una hoja, tiene mayor cantidad de tejido meristemático. El tejido conductor nos ayuda al transporte de sustancias, ya tanto sea la savia bruta como la savia elaborada. La savia bruta que se conecta por el xilema y la savia elaborada que va por el floema, que son pequeños conductos que están en las hojas de las plantas, que hacen que toda la sustancia o nutriente se transporte, ¿sí? Ese es el tejido conductor, son especies de tubulitos. El dérmico, como su nombre lo dice, es la piel de la planta. Ayuda a la protección, es decir, la piel es como el tejido epitelial de la planta y está conformado por la epidermis, que va a tener su cutícula y el tricoma, y por el suber, también llamado corcho. Es decir, cuando agarramos una hojita de la planta y la tocamos, ese es su epidermis, ¿sí? Ese es su epidermis. Y mientras más gruesa sea la hojita, va a tener mayor cantidad de epidermis o tejido dérmico. Y por dentro está el suber, o también lo que llamamos el corcho. Esto lo conocemos mejor o lo vemos mejor en lo que es el caucho que es la goma, ¿ya? El tejido vegetal fundamental son el parénquima, el colénquima y el esclerénquima, ¿ya? Esos tres son los tres tipos de tejido fundamental de los tejidos vegetales. Bien, en resumen, estos serían los 4 tejidos vegetales, ¿ya? Bien. Acá tenemos el protector, que es el epidérmico, la cutícula o la hoja, el estoma de la hoja y el tricoma, ¿sí? Y este es el suber. Está abajo. El meristemático tiene al tejido embrionario, tiene a los apicales, a los laterales, ¿ya? El parenquimatoso tiene a los clorofílicos que dan el origen o el color verde a la planta, ¿sí? Que se divide en de reserva, aerífero y acuífero. ¿Cómo es esto? El de reserva es el que va a contener o va a mantener ya a la energía de la planta. El aerífero es el que mantiene todo lo que es el intercambio gaseoso, es decir, oxígeno, dióxido de carbono. Y el acuarífero a el agua. ¿Ya? Este se encuentra más que nada en plantas acuáticas. De sostén tenemos al colénquima, al esclerénquima y al tallo. Ese es el tallo. El tallo es un tejido de sostén, ¿ya? De conductores tenemos al xilema y al floema que habíamos hablado más antes, que se conforman en una especie de círculos concéntricos, como acá, formando verdaderos anillos. Esos anillos contienen al xilema y al floema, que son vasos a pequeños túbulos que llevan el nutriente de la planta. Y los secretores son los odoríferos, que dan el aroma a la planta, ¿ya? Por ejemplo, cómo huele la rosa, cómo huele la manzanilla, cómo huele el cedrón, todo eso está dado por el tejido secretor odorífero. Odorífero viene de olor, de odor, ¿ya? El látex, por ejemplo, lo que les había dicho, el árbol del caucho o de la goma, ¿ya? Y las fitohormonas, que son hormonas vegetales que ayudan en algunos procesos químicos a la planta. Entonces tenemos protectores, meristemáticos, parenquimatosos, de sostén, conductores y secretores, ¿ya? Bien. Pasamos a los tejidos humanos. ¿Cuáles habíamos hablado que eran los principales? Tejido nervioso, por las neuronas, tejido adiposo, por la grasa, tejido muscular, por las células musculares, y el tejido epitelial, por el epitelio de la piel, junto con el conectivo o conjuntivo. Aquí podemos ya ver el tejido del intestino, el tejido óseo y el tejido nervioso. Bien, el tejido nervioso está dado por las neuronas, el tejido adiposo por la grasa, el muscular por las células musculares o fibras musculares, el tejido conectivo por ciertas células que hacen que estos tejidos sean elásticos, sean adiposos, sean cartilaginosos y también de tipo óseo. El tejido epitelial, que es el que conforma la piel, toda nuestra piel está conformada por un tejido que es el tejido epitelial. Y reviste a todo nuestro cuerpo. Lo cubre completamente, desde la cabeza hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies. El tejido del intestino. Nuestros intestinos, tanto delgado como grueso, especialmente el delgado, tiene un tipo de tejido que es absorbente, es decir, que tiene mucha absorción, por eso capta
todo lo que son los nutrientes, todo lo que comemos es captado por el intestino delgado y llevado a glándulas accesorias como el hígado, como el riñón, como el páncreas, para que nosotros podamos sobrevivir o subsistir, ¿sí? Es un tejido muy especial que solo se encuentra a este nivel. Es mucho más absorbente que una esponja, digamos, porque absorbe todo lo que ingresa a nuestro organismo, que llega a través de la boca, llega al estómago y del estómago pasa al intestino delgado. Ahí se absorbe y es transportado al hígado, es transportado a los riñones, es transportado al vaso, es transportado al páncreas para que el organismo funcione correctamente. Finalmente, el tejido óseo o de los huesos. Acá podemos ver un tejido esponjoso. Si se fijan, tiene unas cavidades, ¿ya? Como si fuera una verdadera esponja. Este es un tejido esponjoso. El tejido compacto es, no tiene estos orificios, no tiene estas cavidades, sino que es compacto, es decir, es un tejido que no tiene ningún tipo de porosidad, ¿ya? Y por lo tanto va a ser más resistente, más duro. En cambio, este es más elástico. ¿Dónde encontramos este tipo de tejido óseo? Que es esponjoso, encontramos en los extremos de los huesos largos, en los huesos de la cabeza y en la columna. En cambio, el tejido compacto está en los huesos de las extremidades, ¿ya? Bien. Resumen. Los tejidos vienen a ser el epitelial, que cubre la superficie corporal, reviste cavidades y forma glándulas. El tejido conectivo, que es el más abundante del cuerpo y como su nombre lo dice, conecta ciertos órganos, ¿ya? O conforma ciertos órganos. El muscular, que está asociado con el movimiento a través de los músculos, tanto voluntarios, involuntarios y el cardíaco o el corazón. El tejido nervioso, que está compuesto por células especiales llamadas neuronas, las cuales se unen y forman redes neuronales, llegando a conformar el tejido nervioso, que va a realizar la función de recibir, transmitir, procesar señales y realizar la respuesta más rápida y efectiva de nuestro organismo ante ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando tenemos frío, cuando tenemos calor, cuando nos quemamos, cuando nos pinchamos, cualquiera de esos estímulos llega al tejido nervioso e inmediatamente se genera una respuesta, ¿ya? Y aquí tenemos ya unas imágenes de los 4 tipos de tejido. El conectivo, como se fijan, hay unas como fibras que se conectan. Acá al centro están los núcleos y al medio del núcleo, bordeándolo o redondeándolo, está el citoplasma. El tejido epitelial, lo mismo. Cuando nos utilizamos, digamos, alguna sustancia que es química, como el ace, el jabón, nuestra piel se vuelve como envejecida y tiene esta forma así, como de pequeñas partecitas, ¿sí? Como si estuviera rajado. Ese es el tejido epitelial y este es el núcleo. Como podrán ver, su citoplasma no es muy líquido, es más bien algo resecado. Por eso es que necesitamos humectarlo constantemente lavándonos las manos, ¿sí? El tejido muscular que está acá, que son las fibras estas fibritas, ¿sí? O fibras musculares longitudinales que conforman lo que es el tejido muscular o el músculo. Luego tenemos el tejido nervioso. Esta es una neurona, se fijan, estas son las dendritas, el núcleo, su citoplasma o soma y el axón, que es más larguito, que se va a unir a los otros formando, si se fijan, es una especie como de una red, ¿no? Como una malla. Eso es un tejido nervioso, ¿ya? Entonces, conectivo, epitelial de la piel, muscular de los músculos y el nervioso de lo que es el sistema nervioso. Este tejido al unirse va a formar, ¿qué? Va a formar el cerebro, va a formar el cerebelo, ¿ya? Del sistema nervioso central. Un resumen de lo que es los tejidos animales. Tenemos los epiteliales, que son los de revestimiento, conectivos o conjuntivos, los musculares, que pueden ser lisos, estriados o cardíacos, y el nervioso. Explicamos. El tejido epitelial de revestimiento puede ser simple, plano, o estratificado plano, ¿sí? El simple es más sencillo, el estratificado viene como en capas, tiene capitas. Luego tenemos el cilíndrico, ¿ya? Por ejemplo, de los intestinos. El pseudoestratificado, que parece que tuviera capas, pero en realidad no las tiene, que es de la tráquea. Y el cúbico de la glándula tiroides. Asimismo, tenemos tejidos glandulares como el de la hipófisis, tanto en la adeno como en la neurohipófisis, ¿ya? El conectivo. Tenemos el conjuntivo laxo y el tejido conectivo conjuntivo elástico. El laxo, por ejemplo, es de la piel y el elástico es de
de los capilares o de los túbulos sanguíneos, como por ejemplo las venas y arterias. El fibroso es de los tendones y el reticular es de los ganglios linfáticos que se encuentran en la parte del cuello. El adiposo es de la grasa, por eso está blanquito aquí, y el cartilaginoso es así, es en esta forma, como puntitos que se van uniendo, ¿sí? El hematopoyético, que es de la sangre, pueden ver aquí, estos puntos oscuros que son glóbulos rojos. Esta es una médula ósea roja. Y el hueso, este es un hueso compacto. ¿Ven la diferencia entre el hueso compacto y el hueso esponjoso? Aquí ya no hay las cavidades, sino que las células están unidas entre sí, ¿ya? El muscular, que puede ser el liso, que hemos dicho que son los involuntarios. El estriado, que son los músculos esqueléticos o voluntarios. Y el cardíaco, que es el del corazón, específicamente el miocardio, ¿no? Y nervioso, las neuronas, ¿ya? Estas neuronas van a formar glías, que pueden ser del cerebro, los astrocitos del cerebro y la microglía también del cerebro. Existen también otros tejidos nerviosos que van a formar lo que es el cerebelo, ¿ya? Bien, a ver. Bien, tejido conectivo especializado, tenemos el adiposo. Esto que tienen, que ven acá en forma clarita, eso es grasa, ¿sí? Son reservas de grasa. Sanguíneo, aquí tenemos un capilar, ¿sí? Donde hay glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿sí? Luego, el hematopoyético, que es el que va a producir la sangre, ¿ya? Este se encuentra en la médula ósea roja. El cartilaginoso, que se encuentra en los cartílagos. Estos puntitos que ven acá son las células cartilaginosas con sus núcleos. El óseo, ¿ya? Que es el que puede ser compacto y esponjoso, ¿sí? Este es el esponjoso y este es el compacto. Aquí está. Esponjoso, se fijan en las cavidades, y el compacto, que es más compacto, ¿no? Y el linfático, del líquido linfático, que se asemeja a la sangre, pero no tiene glóbulos rojos ni blancos, sino es una sola clase de sustancia, ¿ya? Bien. Entonces, cartilaginoso a nivel de la tráquea, nervioso a nivel de los nervios, adiposo a nivel de los lugares donde existe grasa. En las mujeres o en las señoritas, más que nada en las caderas, en los glúteos y en los pechos. En el varón, en los hombros, en los brazos y en los pechos, ¿sí? También en la entrepierna. Tejido óseo en todos los huesos que tenemos. Sangre en todo lo que es la circulación sanguínea, arterias, venas. Epitelial en todo lo que es la piel. Conjuntivo en órganos que se tienen que unir, como por ejemplo pulmones, riñones, intestino. Y el tejido muscular, que va en todo lo que es nuestra musculatura, tanto esquelética como la lisa y la cardíaca, ¿sí? Entonces tenemos cartilaginoso, nervioso, adiposo, óseo, sangre, epitelial, conjuntivo y muscular. De los cuales los más importantes vienen a ser el nervioso, el muscular, el conjuntivo y el epitelial, ¿sí? Bien. Con eso, entonces, hemos terminado este pequeño repaso que hemos hecho de lo que es la histología, ¿ya? He visto que han llegado